Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A fines del siglo XIX el mundo vivía momentos convulsos. El viejo mundo y Oriente Medio estaban acomodándose a los nuevos polos de poder, lo que provocó importantes transformaciones en el mapa geopolítico, resultando en cambios de fronteras, escaramuzas y rebeliones, luchas por los recursos naturales y, en definitiva, visiones nuevas del mundo. Con ello se produjeron enormes movimientos de población. Eran migraciones en busca de una mejor suerte en el Nuevo Mundo, en América y específicamente en Chile. Aquí se asentó la colonia palestina más importante del globo. Desde Palestina, un enclave estratégico entre tres continentes, miles de jóvenes emprendieron el vuelo con el fin de escapar al enrolamiento obligatorio que el Imperio Turco imponía a las regiones bajo su mandato. Desde ahí nace la historia que hoy nos compartirá Demetrio Bavul y que narra en su libro Mi novia Palestina, una idea que, como él dice, siempre tuvo desde niño y que está inspirada en el viaje de su bisabuela, quien llega a Chile por allá por 1915 y cruza la cordillera de los Andes desde Mendoza hacia Santiago en mula. Vamos a conocer entonces esta aventura maravillosamente ilustrada en este libro de Planeta, en la edición de cómic Mi novia Palestina. Bienvenido, Demetrio, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Hola, Rocío, muchas gracias por invitarme. Tremendo trabajo, Demetrio, ¿eh? Mi novia Palestina, que en realidad son 5 mujeres, me encanta porque además son mujeres y cuenta esta travesía de tomar el barco en la época, cómo sería. Justo hace unos días estuvimos hablando acá de algunas viajeras de diferentes partes de Europa que vinieron a Chile a principios del 1900. Entonces ahora que veía estos dibujos con un montón de mujeres arriba de un barco y toda la historia, me parece fascinante. Primero quiero que conversemos de ti, porque este gran trabajo de contar una historia a través de dibujos, de cómic, ya lo has venido haciendo hace harto tiempo. Por ejemplo, que encuentro súper difícil este otro libro tuyo de Arthur Gondor Pym, de Nantucket, que es de Edgar Allan Poe. Tremenda tarea dibujar a un autor así de increíble. ¿Por qué te llama la atención? Vi por ahí también que tú eres comunicadora audiovisual, entonces, ¿cómo llegar a esto de contar historias a través de los dibujos? Sí, bueno, Gordon Pym lo hice quizás por una cosa un poco de ego, puede ser. No sé si es de ego, pero es porque era muy difícil. Era un... te desafiaste a ti mismo. Sí, quería ponerme a prueba si podía, y por mi cariño por ese libro, porque es súper especial ese libro. Es muy raro dentro de la producción de Allan Poe. Yo la historia original de Allan Poe no la he leído, me he leído unos 2 o 3 libros. Bueno, yo podría estar hablando una hora sobre Gordon Pym y sobre cómo llegué a esto. Yo siempre estuve trabajando en cómic de manera paralela a mi trabajo. Yo trabajaba en publicidad generalmente, en cine y en publicidad, como dibujante y artista de storyboard o de conceptuales, porque todo lo que tú ves en la tele se presenta antes y se planifica. Y todo eso se hace con el trabajo de storyboard. Ahora, hoy en día, por supuesto, no hay que explicarlo mucho, pero cuando yo empecé tenía que estar explicándole a la gente de que era como un cómic que se contaba de los comerciales o de la película, claro, o de lo que se hiciera. Y paralelamente a eso, yo siempre estuve participando en proyectos de cómic y haciendo cómic también por mi cuenta. En esa época era mucho más difícil publicar que ahora, así que eran
las revistas que las veían unas pocas personas, pero cuando pude dejar la publicidad y el cine y dedicarme a esto, centrarme a esto, ya estaba como preparado, ¿no? No es que, bueno, y yo estudié también, yo siempre me he preocupado de estudiar y leo mucho cómic, mucha Eso es lo novela. principal. El origen, claro, el origen de chico. Bueno, a propósito que decías esto de los storyboard, hoy día está de moda el storytelling, contar a través de storyboard. Sí, lo que pasa es que estaba leyendo justamente hace un par de días atrás que habían estudios que se hacían de que el cómic, contar cosas con cómic, explicar cosas con cómic es una de las mejores formas para explicar ideas complejas, para hacerle entender a una persona que no tiene un conocimiento sobre algo, para que lo entienda y lo absorbe y lo internalice. Más que ver una película, más que leer un manual, contárselo de una manera narrativa es una forma en que mejor entiende la gente. Por eso antes, y todavía se utiliza mucho educacionalmente. Sabes, no tenía idea de esto que me cuentas, pero nos pasó con el equipo del museo que te decía un poco antes de empezar esta entrevista, que tu libro, Mi novia palestina, claro, yo como que fui así avanzando en la historia porque uno puede, como tú dices, entender una tremenda historia como esta mucho más fácil con dibujos. O sea, yo creo que sería el éxito para temas relacionados con historia que nos... Creo que hay algunos intentos que los libros fueran así, pues yo creo que uno se aprendería al tiro ciertas cosas que a veces cuestan asimilar. Sí, bueno, yo honestamente los primeros cuentos o muchos de los cuentos de Alan Poe que leí fueron adaptaciones a cómic. Por eso me interesa. Yo de más viejo empecé a leer los cuentos clásicos de él. Pero claro, yo leía y de muchos otros autores. Antes se utilizaba mucho, hoy día también se está haciendo, también hacer muchas versiones en cómic de novelas clásicas. Y bueno, Mi novia palestina, a diferencia de Gordon Pym, que es visualmente más impactante, yo traté de hacer un dibujo mucho más impactante. En este cómic yo me preocupé mucho de ir más a lo que el storyboard, el storytelling, la narración, y hacerla súper ajustada para que yo al lector lo fuera tirando todo el rato para que fuera avanzando, y que o tiene momentos de pausa, pero tiene su razón de ser y que terminaran y llevarlo hasta el final. Lo lograste muy bien, ¿eh? Porque es así como se lee. Quiero que hablemos de toda esta arte del cómic y de contar una historia de esta manera, pero quiero también que vamos a la historia de Mi novia palestina, porque es una historia familiar tuya y por ahí tiene guiños en la historia, porque tú dices mi abuelo o vas mencionando los familiares. ¿Fue real esta historia? ¿Es parte de lo que tú imaginaste? ¿Lo escuchaste que le ocurrió a otra persona? Sí, hay cosas que sí, hay muchas cosas que sí son las cosas más fantásticas, evidentemente no, pero hay cosas, por ejemplo, la historia empieza con el niño con el joven que le está robando plata para venirse a Chile, Claro, y el eso papá. eso es real, por ejemplo. No sé si sea real de que el papá después le haya quitado la mitad de la plata y le haya dado un poco nomás para irse, pero es como es como la personalidad de los paisanos, entonces se me ocurrió que podía haber sido eso, pero yo sabía ese hecho y como ese yo sé muchas otras cosas, yo sabía que habían llegado a Buenos Aires, sabía que habían cruzado la cordillera en mula, que esa es la gran inspiración de la historia, por eso digo, está basado. Eh, pero en realidad la palabra debería ser está inspirado en el viaje de mi abuela. Lo que pasa es que a mí me impactaba mucho porque esa historia la contaban, o sea, no la historia, pero el hecho de que hayan cruzado la cordillera en mula era desde chico yo lo escuché en mi familia. Pero me impactó cuando después supe que tenían 15 años las niñas. A ver, entonces ordenémonos un poco con la historia sin ánimo de spoilear, porque obviamente la idea es que ustedes vayan a disfrutar este libro, no solo la historia, sino los dibujos que están increíbles, bueno, y disfrutar con el género de la caricatura del cómic.
¿Es tu abuela? ¿Tu abuela es Amira? Mi bisabuela. ¿Tu Mi bis- bisabuela? sí, no, Ya, mi bisabuela se llamaba Melania. Les cambié el nombre para de ya, entrada entender de que no son exactamente, esto no esa es un persona. cómic periodístico que Mm, hay, que requiere una investigación que yo no hay cómo hacerla, porque estos son solo relatos familiares, claro, son cosas orales. temporales, claro. Entonces no hay no hay una crónica de día uno. Cruzamos, nos cambiamos de ropa y subimos por no hay, no existe eso. Son suposiciones, son cosas que me dijeron, pero claro, por eso yo le cambié el nombre a a la niña. Pero mi abuela tenía 15 años cuando cruzó la cordillera y se suponía que iba con más niñas, que iba con un grupo con un grupo. Wow. ¿De qué época estamos hablando? Eso sí es verdad, es 1915. Ellos llegaron en 1915. Y ahí me topé con algunas cosas eh, raras porque ya estaba funcionando el, el ferrocarril trasandino. Estaba funcionando hacía como un par de años antes. Entonces tuve que dar una explicación de por qué no habían cruzado por el ferrocarril y si lo hicieron en mula. Y ahí le puse como que el tipo estaba ahorrando plata. Eh, y eso me sirve para dar un poco, para revestir de la característica de este otro personaje, que es el guía o el tipo encargado de traerla y llevarla, que es medio fresco, entonces, y trata de hacer negocio donde pueda. Entonces, me ayudó, pero no tengo idea realmente por qué no cruzaron en el tren y sí cruzaron en mula. Supongo yo que era porque era más barato. Tremenda travesía. Una niña de 15 años y con otras niñas atravesando mula o ha venido desde Palestina. De Palestina tomaban un barco a otro punto. Claro, ellos se tomaban un barco. Bueno, yo leí un par de libros de gente que escribió ese viaje. Hay un par de libros chilenos de gente pero cuentan cuentan la historia de una manera como se preocupan de otros tópicos en la historia. No van como a la parte aventurera, nombran nomás. Pero claro, ellos tomaban un barco que los dejaba en Marsella y de Marsella iban a Buenos Aires. De Buenos Aires tomaban el tren a Mendoza y ahí cruzaban el Mule y llegaban a Los Andes. Y ahí se empezaron a distribuir. Wow. Tremenda travesía que debe haber durado quizás cuánto tiempo. Claro, sí, creo que era un mes más o menos que se demoraban. Lo lo busqué esa información, todas esas cosas no están, pero pero creo que el viaje era como 2 semanas, o eran 1 o 2 semanas en barco, y toda esa información, bueno, tuve que inferirla, pero bueno, ahí uno trata de hacerlo creíble. Sí, no, es total. Además, yo aquí mirando la portada me encanta. Volvamos a esto que tú escuchabas, esta historia, me imagino en los almuerzos o no sé, las cosas que uno va escuchando. No sé si lo escuchaste desde niño, te lo revelaron cuando eras más grande. ¿Cómo se fue alimentando este espíritu de esta aventura que está plasmada aquí en Mi novia Palestina? Claro, bueno, en la colonia, entre los paisanos, la comida del día domingo con los abuelos es como sagrado. Creo que en otras colonias también es muy similar, pero en mi familia se utilizaba mucho ir a la casa de los abuelos los fines de semana, no sé si una vez al mes o o toda la semana, eh, y ahí se contaban esta historia, sí, y se contaba todo esto que muchos de los datos de los que yo saqué, y después en reuniones, yo siempre estaba escuchando, y bueno, de estos otros libros de los que te conté que leí para hacer el libro. Por ejemplo, saqué datos como el hecho de que ellos se habían conocido en los colegios allá, como estaban separados, se habían conocido en el coro. Eso lo inventé de otra persona, de otro libro, lo saqué, y así, esa es la historia. Es una reunión de historias que sí ocurrieron, pero se condensan aquí en este libro y Mi que idea es que ojalá alguien inspirado por esto y busque más datos más duros, ¿me entiendes? Y que cuente también su historia o su parte de su historia. Por eso yo al final del libro lo
lo termino con eso de conoce tus leyendas para que no se pierda. Totalmente, es una historia fascinante. Vamos al trabajo en sí de hacer este libro. Nos has contado que estuviste leyendo, recabando datos, más lo que escuchaste toda tu vida, pero tiene una cantidad de dibujos y yo no sé porque no me dedico, pero a esta área artística, pero yo veo como que fuera una acuarela. ¿Cómo se trabaja un libro así de esta factura tan hermosa? Sí, bueno, eso está hecho todo análogo, ¡Wow! eso tradicional a la antigua. De hecho, está pintado sobre los originales que hay ahí, porque muchas veces la técnica que se ocupa generalmente es que tú haces el dibujo, sacas una fotocopia de ese dibujo y pintas la fotocopia. Pero en este caso yo pinté la acuarela, o sea, el dibujo mismo lo pinté con la acuarela. Entonces solo hay eso, lo que hay ahí es eso y nada más. No hay otra copia, no hay, esos son los originales que hay. Y bueno, en relación a por qué acuarela, bueno, a mí me gusta la técnica de acuarela, siempre trabajé en publicidad con acuarela para pintar mi storyboard. De hecho, esto es muy parecido como yo pintaba mi storyboard. Yo le digo que en el fondo esto es como mi técnica storyboard. Si tú ves otros cómics en acuarela, como por ejemplo de Félix Vega, no sé si le ha tocado entrevistar a Félix, No, pero he visto por ahí alguno de... tiene una técnica muy diferente y súper depurada. Bueno, ¿y por qué fue? Es porque para mí era súper importante la cordillera acá. A mí me gusta mucho ir a la cordillera. Em, lo conozco más o menos bien, ese paisaje y quería que fuera otro personaje del libro, quería que fuera un personaje. Y la característica de la cordillera, aparte de las estructuras gigantescas, estas de los valles, son los colores. Hay unos colores, la gente piensa nomás la cordillera, esta cosa gris que está ahí, pero no, cuando tú la ves con las diferentes luces del día, va adquiriendo un millón de tonos distintos. Y siempre me acuerdo, siempre que voy al Cajón del Maipo y se me hace tarde, me toca el atardecer y veo cómo empiezan a ponerse moradas, Es, rojas, rosadas, naranjas, y por eso tiene ese trabajo. El cómic anterior, el de Alan Poe, lo hice en bitono, eh, porque las características de la historia eran así. Pero este yo encontré que tenía, de hecho, hacerlo en colores es más caro, eso te puede complicar a la hora después de vender el proyecto claro, para publicarlo. publicarlo. Um, pero me la jugué porque pensaba que la historia, por lo que te digo, tenía que ser así. Es hermoso, o sea, tiene tal nivel de detalle que no puedo creer que lo hayas hecho de manera análoga. ¿Cuánto tiempo te llevó estos años? Sí, estuve como un año y medio haciendo el dibujo y otro un poco menos de un año escribiendo. Claro, porque además tienes que manejar estos dos mundos, ser excelente artista gráfico y además escribir la historia y que sea entretenida, esté bien escrita, sea interesante. Sí, sí, de hecho por eso, de vuelta al libro de Poe, yo lo trabajé por capítulo. Escribí, dibujé un capítulo, después escribí, dibujé otro capítulo, escribí, dibujé. Pero acá, por cómo era la historia, por cómo era esta cosa que en parte y no la puedes dejar hasta el final, tenía que tener una narración súper ajustada. Entonces me aseguré y me demoré lo que me tuve que demorar en escribir bien el guión para que funcionara bien. Además que era complicado, porque el otro libro, el de Poe, eran solo dos o tres personajes y que prácticamente no interactuaban. Les pasaron un millón de cosas, pero ellos entre sí no había mucho diálogo y acá era todo lo contrario, era toda esta dinámica que se da entre todas estas niñas y el guía y el gaucho que las lleva. Y entonces tenía que asegurarme y escribir bien, que me quedara bien ajustadito el relato, digamos. Y aquí una pregunta técnica.
Cuando tú vas a diseñar así un libro de cómic como este, ¿los dibujos naturalmente son del tamaño que aparecen aquí o eso se monta después? ¿Cómo es la factura? Así ese tras bambalinas del cómic. Sí, eso es, no usualmente los originales son mucho más grandes para reducirlo, que se pierdan las imperfecciones. Y este es un tercio más chico el libro. Pero aún así es grande en comparación al de Alan Poe, que era más chiquitito, eso era un libro. Claro, tamaño libro tradicional. Y este tenía que ser grande porque, por un tema técnico, como tenía tanto diálogo y tantas viñetas, tantos cuadraditos, al achicarlo, achican la letra también, entonces hubiera sido difícil de leer. Por eso muchas veces los cómics europeos, que también suelen tener muchos cuadraditos, muchas viñetas, son más grandes. Estoy mirando yo aquí justo a propósito que hablabas de la cordillera, esto por donde pasa el tren a Mendoza, que lo vi hace no mucho porque fui a Portillo. ¿Cómo hiciste para los paisajes? ¿Fuiste al lugar ahí, te pusiste a dibujar como uno a veces ve a los arquitectos, tomaste fotos y además también, bueno, tema aparte, son todos los personajes que están con unas expresiones en la cara increíbles? Sí, bueno, mira, esto es la Biblia, no sé si... Ujú. Yo me hago siempre una Biblia de material fotográfico de referencia. Ah, Fue un buen rato del proceso creativo, buscando material. O sea, tienes la idea, tienes que investigar, buscas todas las imágenes que te van a servir de material. Sí, trato de que todo lo que esté dibujado una base sólida, y que esté investigado y que sea tal cual, porque, por ejemplo, la, la estación de tren que sale ahí de Mendoza, yo busqué estación de tren Mendoza 1915, salió la foto del lugar y busqué varias y ya, esa es. Ahí, lo único que mentí fue cuando llegan a Retiro, en Buenos Aires, porque Retiro, si no me equivoco, la hicieron un año después de que llegaron mis abuelos. Un año, 2 años, tal y todavía no está, pero quería hacer Retiro porque es como un clásico. Y bueno, en relación a las expresiones, yo busqué que fueran un poco caricaturescas, no caricaturescas, pero exageradas, porque, o de teatro, yo pensaba que estaba como Mm, haciendo una obra de teatro, no sé si tú te has fijado que en el teatro igual se gesticula harto, claro. porque es la mejor manera de que tú comunicas y transmites correctamente lo que quieres decir, o lo que quieres hacer que entienda la persona, sobre todo si son emociones. Bueno, y tú decías, se reduce y así no hay, si quedan detallitos por corregir, pero yo no sé cuáles serían esos, porque encuentro increíble todos estos dibujos pintados a acuarela, un tremendo trabajo. Bueno, y para ponerle rostro a estas mujeres, ¿pensaste en quiénes? ¿En heroínas modernas, en tus propias abuelas, bisabuelas, tías, mamá? Sí, claro, en mis primas y mis compañeras de colegio, yo estaba en el colegio árabe, eh, y todas eran paisanas, entonces pensé en los rasgos y después hice una búsqueda en internet de chicas palestinas, eh, y, y todas ellas tienen como rasgos súper característicos. Tienen unas caras, algunas que son como medias cuadradas, otras que son como medias redondas. Todas tienen los ojos grandes y bonitos. Y es súper extraño, pero era algo importante para mí que fueran bonitas, pero de una belleza no tradicional. Porque cuando tú las conoces, porque yo he conocido muchas, al principio, claro, no es lo que tú consideras una niña que sería la protagonista de la teleserie, pero cuando las empieza a conocer en persona, empieza a ver que tienen otro tipo de belleza y son súper atractivas.
a pesar de tener las narices grandes, que siempre tienen ese complejo. Y traté, sí, me preocupé de tratar de hacer eso, de reflejar eso, de que fueran como físicamente interesantes sin ser bellezas clásicas. Sí, bueno, totalmente. Hay una pelirroja, por ejemplo. Sí, esa está inspirada, la niña esa, que es como un personaje que a todos nos terminó, a mí también me gustaba mucho, aunque la mala también me gusta mucho. Eh, Esa niña pelirroja está basada en una niña que es famosa, de estas que de la resistencia ahí en Cisjordania, que es una niña que desde chiquitita salía y es rubia y tiene como un pelo así crespo, rubio, medio pelirrojo. Entonces quería que una de las chicas fuera rubia. Eso yo lo expliqué en otro lado, no me acuerdo. Quería que una de las chicas fuera, porque ya no son todos con el típico perfil Palestina, o las tierras que eran palestinas han estado siempre invadidas Ujú. o dominadas por montones de pueblos. Entonces hay una variedad de gente de- que tiene de todo, es muy europeo. Entonces quería reflejar un poco no esa típica imagen que nos da las películas, Claro. como el mundo árabe, porque no es tan así como lo muestran, es diferente. Entonces hay gente de todo tipo. Exactamente, de todo tipo. Yo conozco muchos descendientes y mujeres descendientes de palestinos y, claro, pelirrojas, por ejemplo. Conozco unas tres, así tal como estos personajes. Me encanta por eso, quedó tan bien interpretado. Tenía que venir de un infiltrado como tú en estas familias para que fuera así de fidedigno. Esa es mi idea, un poco. Yo me basé un poco como en Scorsese, que cuenta toda esta historia de Nueva York de los italianos. Es más o menos, él siempre dice, yo estaba ahí, yo veía eso. Es un poco parecido a eso. Sí, bueno, estamos en un momento además, no sé si decir crucial, porque como tú decías, es una historia siempre en ocupación y en guerra palestina, un territorio que siempre ha estado ahí ocupado. Pero ¿crees que vas a seguir trabajando en torno a Palestina, al legado, a la cultura, en difundir lo que ocurre ahí? Yo no lo tengo pensado, no lo tengo pensado. Esta historia era originalmente, como yo soy de visual, yo dirigí algunos cortometrajes en algún momento y siempre quise hacer cine. Pero es complicado, es más complicado que hacer cómic. Hay que conseguir más fondos todavía. Sí, sí, yo puedo hacer todo, puedo hacer en el cómic. El cine es una infraestructura más compleja. Eh, Este era un guión para una película que yo siempre quería, y era mi idea de cuando yo pudiese llegar a hacer una película, hacer esto. Y no tengo otra historia eh, relacionada, no tengo otra como que con trasfondo, que tenga un esqueleto o un punto de fuga donde llegar. Es- Era esto. Y es complejo, sobre todo, quizás podría haber algo que, o sea, no me cae la menor duda de que va a haber algo que contar después de todo lo que está pasando. Ojalá que esto inspire a alguien para mí, que cuente esa historia. Esa es mi idea, pero yo por el momento tengo otras cosas, otras ideas que quiero tratar de hacer en el libro. Es tan difícil que yo ahora tuve la oportunidad de hacer estos dos libros, el de Alan Poe y el de Mi novia Palestina. Y no sé si tenga más balas para hacer otro, para disparar, ¿me entiendes? Aproveché de hacer estas historias que para mí eran importantes. Es Y que es tengo otras tremendo historias, trabajo. claro, estas historias que a mí me gustan, tengo otra historia, no son de Palestina. Pero ojalá, como te digo, una de las ideas en que otras personas cuenten, escriban novelas, no sé, hagan películas, cómics. Bueno, y ojalá por ahí que sea posible la película de este libro. Ojalá. Sería, bueno, ya está avanzado en gran parte, pero sería Bueno, mi idea, interesantísimo. no, sí, bueno, mi idea era esa, de después ir con el cómic para mostrarle, mire, esto es. Pero fue súper cansador, y quiero aprovechar de si me emprendo otro emprendimiento, otro esfuerzo, o tratar de sacar otro libro. No sé,
recién se está saliendo el libro, quién sabe. Oye, ¿cuáles son esos temas que te apasionan así un poquito, yéndonos al futuro, que pudieran venir como otros proyectos? Sí, tengo uno personal que es como más, ese es más personal, no autobiográfico, pero cuasi semi, porque yo nado. Hace unos 10 años estoy nadando en agua abierta y eso a mí me cambió la vida y me gustaría mostrárselo a la gente, a otras personas. Entonces mi proyecto, mi próximo libro, lo más probable es que, o sea, estoy trabajando en eso, va por ahí. Y aguas abiertas quiere decir así el mar, Mar, sí, es este algo mar que, congelado que tenemos aquí. sí, y sin traje, y Y eso, sin traje, no. claro, es como lo que, ahora hay mucha gente está agarrado mucho vuelo, sobre todo en la pandemia cuando no se podía nadar en las piscinas, la gente se fue a nadar al mar. Me consta, porque yo ahí estuve viviendo en Concón y veía desde la terraza los nadadores que van hasta Playa Amarilla, volvían. En las conchitas nadan ahí en Concón. Tengo algunas cosas relacionadas también con literatura que me gusta y otras que son ya algunos proyectos que quiero hacer. Igual me entretiene hacer esto, pero serían como proyectos para entretenerme, como para puro divertirme, digamos, sin tener que pensar En La Plata, el pago, no, vender. en documentación, si estoy poniendo el tren correcto o si es el Claro. barco correcto, no sé, o algo nuevo, que me gusta la ciencia ficción mucho. Ah, yo por eso te preguntaba antes, ¿ah? Porque generalmente el cómic está relacionado mucho con la ciencia ficción. Claro, como algo más de entretención, más escapista. Tengo ideas, pero por ahora, lo que te comento, ese por ahora es el proyecto que tengo ahora mismo. Bueno, y me imagino la promoción de este libro, Mi novia Palestina, Claro, sí, con todas las repercusiones que tenga y que, como tú decías, bueno, sirva para que otras personas también cuenten sus historias que seguramente les han sucedido y han escuchado también en sus almuerzos familiares con su abuelo. claro, claro, o sea, tenemos tantas colonias acá que yo sé que tienen que haber más historias entretenidas, interesantes. Toda esa época de la migración de quien en Estados Unidos le han sacado el jugo, porque básicamente ahí te contaban de cómo llegaban los tipos y se iban en carreta al oeste y todo ese cuento. Acá está súper poco. Hay algunas cositas que se han hecho, pero no se ha explotado mucho. Sí, Toda la creación de Valparaíso, una cuestión de, no sé, ahí tiene que haber un millón de historias. exactamente, ese puerto donde llegaban todos. Nos queda poquito tiempo, pero me había guardado una duda que tenía, una pregunta, porque la protagonista aquí, la portada, el título, es una mujer. Y uno a veces tiene la concepción, o yo por lo que he podido ver de los vínculos que he tenido con la cultura palestina y árabe, es que es muy machista. Entonces, pero aquí rompe porque son mujeres y son aventureras y es distinto a lo que esperaríamos. Sí, claro. Es que, bueno, es que no me queda otra porque a mí siempre lo que me impresionó fue el concepto ese que me contaron de que mi abuela había cruzado, yo me lo imagino, una niña chica cruzando, a pesar de que ya estaba casada, cruzando la cordillera. Entonces tenía que suscribirme a eso. Y sabía que venía con más niñas y en base a eso tuve que ver, bueno, qué cuento de estas niñas. Por eso el concepto un poco de este libro es el hecho de que vienen de esta cultura machista patriarcal de allá de Palestina, que era así. Y después vienen a casarse con los tipos que están esperándola acá, que ya han armado todo y van a ser sus señoras. Y este pequeño trecho que tienen es el momento en que van a ser libres. Claro, de ¿Cachai? libertad total. Sí, van a tomar sus decisiones. Por eso se les cambia la ropa y todo el cuento. Ahora sí, la niña, o sea, la cultura es bien machista, como bien hombre centrista, pero si tú conoces, si tú la has conocido como son las chicas, también son personas como que yo traté de reflejar en el cuento, que son personas de personalidades súper explosivas y fuertes.
Claro, son todo menos dóciles. Claro, o sea, son las familias son machistas hasta cierto punto. Sí. Y tienen harto control y bueno, eso traté de reflejarlo, pero claro, yo sin querer, siempre la historia fue así. La vi bonita esa historia sobre estas chicas. Nunca lo pensé de una manera como con perspectiva de género, se podría decir. La historia estaba ahí así. Era así y ya está, sin querer forzar mensajes. Sí, no, sí. Y había que ver cómo contar una historia buena con eso. Bueno, espectacular historia. A mí me ha encantado, he disfrutado mucho tu libro porque, como decía, uno va así, va pasando las páginas y se va leyendo rapidísimo la historia, y además con estas ilustraciones, estos dibujos, acuarelas maravillosas. Aquí estoy justo en la etapa de la noche, en la cordillera, espectacular. Bueno, un gran trabajo. Increíble, Demetrio. Gracias por haber conversado con nosotros y por compartir todos estos detalles que uno, si no se dedica a esta área, desconoce. Así que gracias por abrirnos este mundo de esta forma de contar historias. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo podría, claro, irme a la segura e inventar un superhéroe o una historia de fantasía que podría tener un nicho asegurado, pero mi idea es contar esta historia a la gente que quizás no está acostumbrada a leer cómics, pero sí quiere absorber nuevas historias, nueva cultura, no sé. Sí, absolutamente. Logrado. Yo no soy cero de cómic, pero leyendo tu libro, absolutamente. Como decía, ojalá mucho contenido pudiera venir así porque uno lo comprendería mucho mejor y le tomaría más cariño. Sí. Así que gracias, Demetrio, por haber conversado con nosotros aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a usted. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.